Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario. Somos Uruguay por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y poder compartir esta noche. Empezar, el Banco Central tiene de alguna manera un espectro bien amplio de actividades, pero sí empezar diciendo que hoy de noche voy a tratar de concentrarme en la política monetaria. Estamos de alguna manera en un momento o en un punto de inflexión donde yo entiendo que cuando uno empieza a preparar esto, decir, bueno, creo que hoy es el momento de centrar más la conversación en la política monetaria. Sobre el final también tenemos otro montón de cosas que las voy a contar de lo que hacemos en el banco, pero quería poner ese especial énfasis. Yo digo, hasta capaz que en una tarea, hasta si se quiere, buscando ser lo más didáctico posible, yo digo, contar por qué hacemos lo que hacemos en política monetaria, por qué lo hacemos, qué es lo que hacemos, que a veces no se termina de entender, qué es lo que exactamente hacemos, qué resultados estamos teniendo, los buenos y los malos, y cuarta cosa, un poco cómo vamos a seguir y cómo seguimos para adelante. La quinta cosa, que solo para los que pagaron la entrada extra, que ya Mario me lo reclamaron, es el precio del dólar a fin de año, pero Gustavo que estaba, pero bueno, pero la idea es centrarme en eso. Yo digo, yo quiero empezar con esta pregunta, que a veces se soslaya, a veces algunos entienden que no vale demasiado la pena hacérsela, pero yo digo empezar, ¿por qué es necesaria una inflación baja? Entonces, la primer pregunta que uno podría hacer es, bueno, es lo que nos manda la ley, y ahí tienen el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco, lo que dice es que tenemos que velar por la estabilidad de precios que contribuya al crecimiento y al empleo. Esa es una explicación, pero voy a ir más allá. Y para eso voy a hacer un poquito de historia. Lamentablemente, yo sé que es una hora tarde, voy a poner unas cuantas gráficas, tratando de que no haya que estarse matando, porque hasta hora de la noche capaz que estar mirando números es difícil, pero voy a poner unas cuantas gráficas. Esta gráfica que ven acá es la inflación desde 1938. Que desde cuando hay mediciones o mediciones oficiales, digamos. Como pueden ver ahí en esa gráfica, Uruguay claramente durante varias décadas ha tenido inflaciones muy altas, ¿no? Algunos ejemplos, febrero de 1950, inflación del 7% negativa. En el mismo momento que Uruguay ganaba Maracaná, la inflación era negativa. En 1949 y 50 hubo 14 meses seguidos de inflación negativa. Después, nuestro récord en junio del 68 con 182%, en enero del 73, 120 y tanto por ciento, en enero del 91, 133%. O sea que los uruguayos sabemos lo que es la inflación, la conocemos y que conocimos y convivimos con esta inflación. A veces, y yo digo, nos acordamos, porque los que estamos acá es la memoria más cercana, nos acordamos del 2002, pero miren dónde está el 2002 en esa gráfica. Está allá abajo y es eso chiquito del 28%. En la historia queda chico. Y si miramos el último tramo de esa gráfica, parece casi una recta. ¿Sí? Desde el 2002 acá, desde ese 20 y tanto por ciento, cae y parece una recta. Y eso, quien mira toda la película podría pensar, bueno, la inflación en Uruguay quedó controlada y hace 20 años que no hay más problema. Entonces, yo por eso ahí voy a tratar de hacer zoom en eso, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, estos 20 años, que cuando uno mira la historia de 80 y pico de años, parece
que estamos muy bien, en realidad cuando uno hace zoom, esa gráfica se transforma en esto que ven acá, ¿sí? En una gráfica que de alguna manera sí tiene muchos vaivenes, en un rango que está muy acotado, ¿tá? Un rango que, como decimos, está centrado en el 8%. Si uno mira esos 20 años y hace distintos cortes, le termina dando en general el 8%. Y yo digo que ahí empiezo a poner el primer punto de la discusión. Es decir, ¿podemos convivir con un 8% de inflación? ¿Nos hace bien o podemos sobrevivir? Si miramos, inflación en el 2005 estaba en 3,42, inflación la más baja de este periodo. En 2016 un pico en el 11%, en julio del 17 para el otro lado 5,24 y en mayo del 20 al inicio de la pandemia 11,05. Para graficar esto, voy a poner una frase que ya la dije unas cuantas veces, pero me pasó en el exterior la semana pasada, la puse, lo dije, y era una conferencia donde había varios colegas de varios bancos centrales del mundo, y lo que pasó es que se rieron todos, y no solo se rieron, sino que al final me venían a preguntar qué quería decir con eso, después del... Perdón, ahora quedó fuera. Yo básicamente lo que dije es esto, ¿no? Durante 20 años tuvimos una inflación centrada en 8, no más de 10, no menos de 6, y dije eso, ¿no? Vivimos pacíficamente con esta inflación. Y ahí es donde todos se reían porque decían, bueno, en realidad esto no cierra, porque en general los bancos centrales, ¿qué es lo que...? O tenemos unos cuantos díscolos que reniegan y que dicen que no les importa y terminan con inflaciones de 3 dígitos, o combaten la inflación. Esto de convivir pacíficamente parece raro, ¿tá? Y cuando uno se abre a colegas parece raro. Entonces, por ahí traer el problema. Y yo digo, no solo nos hemos acostumbrado a vivir con ese 8%, algunos lo terminan defendiendo, el 8%, como bueno, porque Uruguay es diferente, entonces como Uruguay es diferente, no hay problema, podemos vivir con un 8%. Y yo digo que eso es lo que no puede pasar. Entonces, simplemente, y para no aburrirlos, yo digo, bueno, ¿dónde nos afecta la inflación? Nos afecta, primero, porque tiene efectos redistributivos bien importantes, ¿ah? Capaz que ese es el tema más discutido, más conversado, pero todos sabemos, quienes no tienen capacidad de reajustar sus ingresos, de corregir sus ingresos, terminan siendo perjudicados, y esto además después genera consecuencias a lo largo de toda la sociedad. Ese punto, que capaz que es el más conocido, el más debatido, yo digo que hay que agregarle que la inflación alta, y como consecuencia de la inflación alta, la dolarización que eso provoca, porque los agentes tienden a protegerse indexándose, tienden a protegerse dolarizándose, tiene consecuencias en el crecimiento. ¿Ah? Por eso nosotros insistimos en la mejor contribución que el Banco Central puede hacer al crecimiento es justamente tener una inflación baja. Entonces, ¿por qué afecta en el largo plazo? A veces uno dice, bueno, ahí es donde están los que, bueno, el 8% no es tan alto, no es tan grave, ¿no? Los que vivimos, yo todavía era chico, pero viví esos 100 y pico %, ¿no? Uno del 8 podría convivir. Ahora, tenemos que ser conscientes, y eso estoy seguro que cuando van a las empresas de ustedes lo empiezan a ver, es que con inflaciones del 8% empezamos a tener problemas micro en la gestión de nuestras empresas, ¿sí? Problemas micro que están bien estudiados, bien señalados. Las empresas en Uruguay, por ejemplo, por causa de la inflación, terminan llevando stocks de productos bastante más altos que en otros países que tienen inflación baja, terminan teniendo costos de financiamiento más altos y dificultades de costos para acceder al financiamiento más que en otras economías. Como el crédito en pesos es bastante más complejo y más caro, terminan tomando crédito en dólares, con los riesgos que eso conlleva,
y las dificultades. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que la inflación, y la inflación alta, no es gratis, y eso genera dificultades micro en la gestión de muchas empresas, y por tanto eso termina afectando el crecimiento. Por eso, en 2020, y como era una preocupación del Banco Central esto, y este era el diagnóstico que teníamos, nos planteamos lo que le llamamos, este fue el nombre final, pero la idea de ir hacia una moneda, lo que le llamamos hacia una moneda de calidad. ¿Ah? Entonces ahora voy a entrar en qué es lo que estamos haciendo. Yo digo que, a riesgo de simplificar, lo que planteamos a partir de 2020 tiene estas 5 patas, ¿sí? Estos 5 pilares, que son, primero, entender y definir y dejar bien claro que la inflación es un objetivo. Y para eso tomamos varias acciones señalándolo y dejándolo bien claro que la inflación era un objetivo y que no estábamos conformes con ese 8%. La segunda cosa que hicimos fue definir que nuestro instrumento de política monetaria iba a ser la tasa de interés. ¿Sí? También discutido, pero nosotros entendemos que la tasa de interés es un instrumento que da muchas mejores señales al mercado, que es mucho más transparente y que los agentes económicos, a partir de esa decisión, toman mejores decisiones y les es más fácil tomar decisiones porque leen más fácil este instrumento que otros instrumentos. ¿Ah? Después voy a mostrar un poquito, pero básicamente hoy no queda ningún país en el mundo con control por ejemplo, de agregados monetarios, que era el régimen anterior. Tercera cosa, para adecuar el régimen, yo digo, a un régimen moderno de política monetaria, fue un muy fuerte énfasis en mejorar la comunicación y mejorar la transparencia. ¿Ah? Pasamos y por empezar con lo primero, de hacer 4 reuniones al año del Comité de Política Monetaria a 8, eso nos dio mucha más flexibilidad, más rapidez para reaccionar. Empezamos paso a paso a publicar todos nuestros modelos, a publicar ya hace casi 2 años que en todos los trimestres en el informe de política monetaria agregamos un dato más. ¿Sí? Agregamos un box con la explicación de cierta tecnología, de un indicador nuevo, de cosas que nosotros medimos, que en muchos casos internamente dentro del banco ya las medíamos, pero que ahora las hacemos públicas. ¿Sí? Lo que queremos acá es que los distintos agentes económicos lean bien claramente cómo razona el Banco Central, cómo piensa el Banco Central, y a partir de ahí piensen lo que va a hacer y a partir de eso tomen decisiones. Ese es básicamente el razonamiento. Podría agregar más cosas. Empezamos a publicar una encuesta de expectativas de inflación de empresarios, la propia encuesta que teníamos con analistas económicos que estaba teniendo 5 respuestas, ahora tiene más de 26. Empezamos a hacer una serie de herramientas que justamente dieran transparencia a la comunicación. Queda todavía mucho. El cuarto pilar tiene que ver con la desdolarización, ¿sí? Pilar que de alguna manera es un pilar de mediano y largo plazo, pero que es un pilar necesario. Uruguay tiene una economía dolarizada, con casi 75% de los depósitos en moneda extranjera, la mitad de los créditos en moneda extranjera, muchas transacciones, autos, casas que se siguen transando en dólares, pero también, como yo digo, siempre doy el ejemplo, cuando uno va a comprar por $7 un repuesto para la cubierta de la bicicleta, también lo paga en dólares. Entonces, y esas cosas terminan también haciendo daño al funcionamiento de la economía, por las cosas que yo hoy decía al principio, ¿no? Empresas que a veces se creen que están cubiertas y que tienen calzados sus flujos, pero que al final después no lo tienen, que calzar sus flujos le termina causando o costando un montón de dinero y un montón de recursos. Entonces, es un proceso importante. Para eso para este proceso de dolarización, hemos tomado una serie de medidas, desde corregir el régimen de encajes,
con algunas medidas tributarias, por ejemplo, en la rendición de cuenta pasada, con mucho diálogo con los sectores, distintos sectores de la economía. Acá lo que nos falta, y yo digo que esta es la pata o la parte que todavía tenemos pendiente, es que somos muy conscientes que mientras tengamos inflaciones altas, es muy difícil dar el último paso, ¿sí? Entonces, la idea es vamos a seguir trabajando en desdolarización, entendemos que es un proceso necesario, que ha ido dando resultados, pero que requiere al final del camino tener una inflación bastante más baja todavía, ¿ah? Y yo digo, el quinto pilar de este programa tiene que ver con la libre flotación, ¿sí? Después me voy a detener un poquito más en el mercado de cambios, pero básicamente yo digo que ha sido un pilar donde reforzamos el mensaje de que el mercado de cambios es un mercado con libre flotación, donde el Banco Central se reserva el derecho a intervenir, pero va a intervenir cuando entienda que hay condiciones realmente de intervenir. Y lo que hemos buscado y por lo que hemos trabajado es en darle la mayor transparencia al mercado, la mayor, yo digo, buscar la mayor amplitud en el mercado, tratando de que todos los actores que por alguna razón necesitan dólares o les sobran dólares, todo eso pase por el mercado. Y ahí han estado un montón de esfuerzos que ahora después me detengo un poquito más. Entonces, yo digo, con estos 5 pilares, que ha sido un poco el centro de la gestión de la política monetaria, en realidad, y por ponerle un título, yo lo que digo, esto no es mucho más, y por eso yo insistía, voy a contar qué es lo que hacemos. Es lo que le llamamos un régimen de metas de inflación, ¿ah? Y a veces eso cuesta, y en Uruguay hay todo un debate sobre si Uruguay puede llevar un régimen de metas de inflación, si funciona o no, porque, como yo digo, la tesis esa de Uruguay es diferente, entonces en Uruguay esto no funciona, somos el único país en el mundo. Entonces, Uruguay lo que tiene, y con esto lo que pretendimos es reforzar un régimen de objetivos de inflación, un régimen de metas de inflación llamado en la jerga el inflation targeting, ¿ah? Régimen que hace más de 30 años aplican países a lo largo y ancho de todo el mundo y países que tienen las mismas dificultades o peores que las que tiene Uruguay en algunos de sus mercados. Solo para que vean, y esto no debería demostrar que es una verdad absoluta, pero yo lo que digo es que cuando uno mira este mapa, uno se tiene que preguntar estas cosas. Porque ¿qué países tienen un régimen de inflation targeting en el mundo? Lo tiene todo Europa, lo tiene todo Norteamérica, lo tiene Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, uno de los precursores del régimen. Y lo tienen la gran mayoría de los países de la región. Bueno, y me olvido de algunos, ¿no? Sudáfrica. O sea, es un régimen generalizado. Quedan algunos países en el mundo con régimen de tipo de cambio fijo y queda algún país por ahí que no tiene ninguna cosa. Pero, a ver, esto no demuestra que sea la verdad, pero uno se tiene que, para empezar, preguntar. Y seguramente el régimen de metas de inflación es criticable y mejorable, pero hoy está demostrado, es la mejor herramienta que los países tienen para combatir la inflación. Y en ese esfuerzo, porque a veces, yo voy a hacer una anécdota de un economista argentino que estuvo en el Banco Central el año pasado y dijo una cosa bien interesante que dijo: la inflación que tienen los países es proporcional a la cantidad de teorías que inventan sobre las causas de la inflación. Y era un economista argentino. Entonces, yo lo que digo es que a veces no podemos empezar a pensar que Uruguay es distinto, que acá las cosas en realidad no funcionan. Entonces, un poco tratando de contribuir a este debate y a aclarar
La semana pasada trajimos al Banco Central, y esto fue un evento público, a Alexandre Tombini, presidente del Banco Central de Brasil entre 2011 y 2016, hoy a cargo de la oficina, de la Oficina para las Américas del Banco Internacional de Pagos. Brasil ya hace más de 20 años que tiene un régimen de metas de inflación. Él fue presidente del Banco Central con un régimen de metas de inflación. Y además de traer a Alexandre Tombini, hicimos un panel con 4 economistas prestigiosos, uruguayos todos, Aldo Lema, Tamara Yandi, Nicolás Sichevsky y Diego Pereira, que es un economista uruguayo, pero que trabaja ya hace muchos años en Estados Unidos. ¿Ah? Esto es una publicidad que pasó en la página nuestra. Está el link, está el video colgado. Yo recomiendo que lo miren. La presentación de Tombini fue excelente, pero el debate entre los 4 economistas fue muy bueno. Entonces, yo creo que eso trae mucha luz al debate, que es lo que queremos. O sea, desde el Banco Central lo que queremos es promover un debate de ideas, pero un debate serio, un debate donde se pongan argumentos arriba de la mesa, se ponga evidencia. Hay mucha investigación sobre el tema. Entonces, esto me parece bien importante. Y ahí se compartían cosas. Y bueno, desde esto, ¿no? Decía, bueno, algunos decían, tiene sus dificultades el inflation targeting, pero es lo mejor que hemos encontrado hasta ahora. ¿Ah? Entonces, hay cosas para corregir, El programa nuestro tiene cosas para mejorar, seguramente, y las vamos a seguir mejorando y corrigiendo. Pero es importante decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y ese es un poco el primer mensaje. Yendo un poquito ahora, yo digo, a los resultados, ¿ah? o dónde estamos parados. Yo voy a adelantar la conclusión o lo que pretendo que concluyan de lo que yo diga de esto. Yo digo, los resultados que tenemos no son todavía lo que esperamos, claramente. ¿Ah? Todavía nos falta un montón. Ahora, sí nos importa dejar bien claro que sí entendemos que hay muy buenos resultados y que los resultados están llegando. ¿Ah? Y que tenemos. Esa segunda parte no se debe entender como conformismo, como creer que ya llegamos. No. Venimos teniendo buenos resultados, pero nos falta mucho. Entonces, un poco. Ahora, esta gráfica le fui haciendo cada vez más zoom. Ahora, estos son marzo del 2020 al día de hoy, ¿sí? Al dato de abril, que es el último dato que tenemos. ¿Cómo se comportó la inflación? La inflación, en marzo, 11 de marzo, empieza la pandemia, pega un salto durante 2 o 3 meses, y a partir de ahí empieza a caer. Tanto que, aunque sea poquito, pero durante 2 meses la inflación estuvo adentro del rango meta que nosotros nos fijamos. Estábamos confiados, estábamos muy contentos con los resultados que veníamos logrando. A partir de ahí, y esto vale como excusa, pero creo que es bastante clara, el país, igual que todos los países en el mundo, reciben un shock muy fuerte, ¿sí? Por distintas razones, que empiezan por problemas en las cadenas logísticas, pero que después terminan teniendo también razones en la guerra de Ucrania, en otras cuestiones. La inflación en el mundo se empieza a disparar, y ahí es que tenemos entre mayo del 21, que fue el menor valor que tuvimos, 6,64, durante varios meses una subida hasta llegar a septiembre del 22, donde la inflación tocó 9,95. ¿Sí? De nuevo, la inflación fue muy fuerte, creció bastante más allá de lo que nosotros esperábamos. Sí creo que ahí hay que hacer una valoración positiva, que
mientras a muchos países la inflación se le fue a 2 dígitos, Uruguay, con historia de que cada tanto llegaba a los 2 dígitos, la inflación en Uruguay no llegó a los 2 dígitos. A partir de ahí, a partir de septiembre del 22, la inflación ha venido cayendo y ahora después me voy a detener y salvo algún pequeño shock que estamos teniendo en estos meses, pero que ya hay claros indicios de reversión, un pequeño shock en frutas y verduras, la inflación ha venido cayendo. ¿Ah? Entonces, yo digo, ahí, y por eso esa dicotomía que decía, bueno, no estamos conformes con los resultados, pero quiero dejar claro que hay resultados. Voy a marcar algunas cosas que me parece que son importantes mostrar. Y en eso yo digo, primero voy a ver si cuento un poquito en términos, la inflación en Uruguay en términos relativos y después meternos adentro de la propia inflación. Lo primero es ver, la inflación subió en varias partes del mundo, esto es chiquito, no pretendo que se estresen mirando números. La línea negra es la inflación en Uruguay, las líneas de colores son las inflaciones en distintas regiones del mundo. Claramente, un mundo que por ahí, por mitad del 21, la inflación empieza a crecer en todos lados, como verán en Uruguay crece un poco menos que en todos lados, y que ya hace unos cuantos meses que ha empezado a caer en el mundo. A mí, esta gráfica que presentábamos hace 3 años y que la usábamos como parte de los argumentos de por qué había que cambiar, yo hoy decidí hacerla y agregarla con los valores a hoy. De nuevo, sin que sea autocomplacencia, pero Uruguay, en la primera gráfica que ven a la izquierda, es la situación de la inflación en 2019, ¿sí? Entre 152 países tenía 8 o 10 países a la derecha. ¿Sí? 8, 10, 12 países con más inflación que Uruguay. ¿Sí? Hoy estamos a mitad de tabla. ¿Sí? O sea, hoy Uruguay, con una inflación más o menos parecida, poquito más abajo que lo que tenía hace 3 años, quedó a mitad de tabla. ¿Por qué? Bueno, el mundo empeoró. Eso quiere decir, no, yo no me tengo que comparar primero conmigo mismo y tratar de mejorar yo. Ahora, también tengo que ser consciente y no autoflagelarme de que en un mundo inflacionario Uruguay reaccionó y reaccionó bien. ¿Ah? Entonces, me parece importante. Y esta, para terminar esta parte de la comparación internacional, esta gráfica a mí me gusta mucho porque es la comparación de 7 países. Yo digo, seguramente los 7 países más serios de la región. La situación en 2020, y Uruguay ahí es la barrita celeste, la situación en 2020 era que estos 6 países los otros 6 países de la región tenían una inflación muy baja y Uruguay tenía una inflación de nuevo en el entorno del 8 y poco por ciento. ¿Ah? ¿Qué pasa? Llegó 2021 y Uruguay, ¿qué pasó? Se puso al nivel de todos, incluso con una inflación más baja que algunos países, más baja que Brasil, más baja que, bueno, en el 2021 solo que Brasil. Pasó el 2022 y hasta quedamos un poquito mejor. Chile, que es la línea roja, la barra roja, Colombia, que es la barra azul, nos pasaron por lejos. Yo digo, eso también es fruto del esfuerzo de la política monetaria en Uruguay y del esfuerzo en estos años de la política monetaria. ¿Eso nos tiene que dejar conformes? No, pero sí hubo buenos resultados. Porque además, ¿cuál es el riesgo? Y por eso yo decía que quiero mostrar y que me gusta mostrar. Porque después tienen, en la última parte, tienen la inflación abril. Y Uruguay abril estamos un poquito mejor que a fines del 22, pero si ustedes miran, hay varios países que han empezado a hacer progresos importantes.
¿sí? Brasil, que es la amarilla, ya está bastante más abajo, ¿sí? Paraguay ya está bastante más abajo, México ya está bastante más abajo, y hoy están quedando con inflación arriba de Uruguay, Chile y Colombia. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos acá? Volver a la foto del 2019-2020. Es decir, que la región, porque estos 7 países, o los otros 6, tienen regímenes con metas de inflación, regímenes muy creíbles, regímenes que tienen 20, 30 años de implementados, que funcionan, que la gente les cree, con lo cual corremos ese riesgo de volver a la foto donde nosotros volvemos a ser los malos de la película. Y ese riesgo está. Entonces, de nuevo, yo creo que no hay que autoflagelarse, creo que la reacción ha sido muy buena de la inflación y de las herramientas que se han usado, pero tampoco debemos quedarnos quietos porque tenemos el riesgo de ir o de retroceder varios pasos. Algunos indicadores, metiéndome, y esto tratando de no aburrir, voy rápido, después cualquier cosa Sergio irá por alguna pregunta, pero sí algunos indicadores a la interna de la propia inflación. Lo digo, esta es la gráfica que miramos. Un indicador en el que nosotros hemos puesto mucho hincapié en los últimos meses, que es esa línea roja, es lo que le llamamos la inflación núcleo, inflación core, ¿sí? De alguna manera, esa línea roja que ha seguido una trayectoria bastante parecida a la inflación, al IPC, sobre todo en los últimos meses ha tenido incluso un mejor desempeño de lo que veníamos viendo. Es decir, desde septiembre del año pasado la inflación viene cayendo, pero la inflación núcleo viene cayendo bastante más todavía. ¿Ah? Ahí lo que juega, y ahora después me detengo más, es sobre todo el efecto de frutas y verduras. Entonces, a ver, no tiene demasiado sentido a veces hacer hincapié en frutas y verduras, que uno espera que son aumentos transitorios que se van a terminar revirtiendo, pero sí nos ha importado marcar y marcar bastante que estamos en un momento donde frutas y verduras explica un punto y pico largo de la actual inflación, o sea, casi un 2% de la actual inflación. Entonces, es importante marcar esa inflación núcleo. Y bueno, simplemente para que vean, el resto de la inflación, que es la línea amarilla que ven ahí en la gráfica, responde ahí. Esta es una medición del Banco Central, ahora por suerte y en un esfuerzo conjunto que hemos hecho, o planteo que le hemos hecho al Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística, para tener una fuente neutral, va a publicar esta inflación núcleo para que no seamos nosotros, Banco Central, quien la cuenta, sino que hay una fuente oficial neutra. Pero estas son medidas nuestras. La inflación, lo que ven como gráfica amarilla, es el resto de la inflación, que son los componentes más volátiles, tarifas, algunos precios administrados y las frutas y verduras. Frutas y verduras, que lo tienen en la gráfica de la derecha, hoy está con un aumento interanual del 53%. ¿Ah? La cifra más alta de toda la gráfica, y para ir así a números parecidos hay que ir casi hasta el 2007. ¿Ah? O sea, estamos en un aumento. Nosotros sí estamos viendo indicadores de reversión, por ahora parcial, de eso, de esa tendencia. Razonamiento parecido con las expectativas. Yo hoy conté sobre lo que le llamamos el régimen de metas de inflación. ¿Qué es básicamente un régimen de metas de inflación? Un régimen de metas de inflación lo que implica es que justamente el Banco Central, responsable por la estabilidad de precios, lo que hace es señala hacia dónde va y señala un objetivo. ¿Tá? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ese objetivo va a ser la inflación todos y cada uno de los meses? No. Lo que quiere decir es que ese objetivo es la guía y que si la inflación está desviada de ese objetivo, el Banco Central va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Va a usar el instrumento que tiene. Es decir, si la inflación está desviada del objetivo y es más alta que el objetivo, en nuestro caso
Vamos a subir la tasa de interés. Si la inflación estuviera por debajo, tenemos espacio para que la inflación baje. ¿Por qué eso funciona? Porque de alguna manera, cuando el Banco Central hace ese señalamiento, los distintos agentes económicos ya saben cómo va a reaccionar el Banco Central, y yo por eso hoy al principio hice hincapié que si hay algo que queremos es ser absolutamente transparentes para que todos los agentes económicos entiendan cómo razonamos y cualquier palabra de las que decimos se entienda y los agentes reaccionen como nosotros queremos que reaccionen, ¿sí? Ese es en definitiva el objetivo. En ese régimen de metas de inflación, cuando nosotros subimos la tasa de interés o la bajamos, lo que estamos haciendo es haciendo reaccionar y haciendo, primero, encareciendo el costo del dinero, haciendo, ¿sí?, que quienes vayan a tomar prestado les cueste más caro, quienes quieran ahorrar tengan un mayor incentivo porque van a recibir una tasa mayor. Entonces, de alguna manera, por ese canal de las tasas de interés, el canal de crédito, va a operar. Eso también hace que cuando la tasa de interés se mueva, los distintos agentes decidan cambiar de una moneda a la otra, y eso va a hacer que agentes económicos se pasen del peso al dólar, del dólar al peso, o en otros países del sol peruano al dólar o del dólar al sol peruano. Y el tercer camino por el que opera este régimen de meta de inflación es el canal de expectativas. Es decir, como los agentes económicos entienden lo que nosotros hacemos, o suponemos que entienden lo que nosotros hacemos, cuando nosotros reaccionamos, los agentes ya saben lo que vamos a hacer y por tanto ajustan sus expectativas y ya dicen si el Banco Central señala una inflación en tal lugar, hacia ahí va. ¿Sí? Entonces, por eso es que hacemos este hincapié y por eso es que somos e insistimos, me habrán escuchado a mí, pero es debate a cada rato en medios de prensa, la importancia de las expectativas, porque eso es lo que nos guía a nosotros si los agentes económicos están creyendo en nosotros, si están tomando sus decisiones de acuerdo a lo que nosotros señalamos que tiene que haber. Y por eso también nos preocupa. Entonces, esta es una gráfica que normalmente publicamos, trimestralmente la publicamos, que tiene lo que esperan los distintos agentes. Y básicamente tenemos tres medidas. Hacemos una encuesta que yo les contaba, 25 hasta 28, depende del mes, analistas económicos prestigiosos responden esa encuesta. Son analistas, algunas personas físicas, algunos que representan instituciones, que responden esa encuesta. Esa encuesta es la línea grisecita que ven ahí. Después tenemos una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, que es la línea amarilla, donde se encuestan a 250 y algo más de 250 empresarios, que señalan cuáles son las expectativas de los empresarios. Esa también la consideramos, ¿sí? Es un cálculo, una estimación de expectativas bastante más rígida, pero también para nosotros tiene más valor en la medida que al final los empresarios son los que terminan fijando los precios, ¿sí? Y por último tenemos una tercera medida que lo que hace es directamente se hace el cálculo de los rendimientos financieros, cuánto es el costo financiero de los pesos y el costo financiero de la UI, y de ahí uno puede calcular la inflación, una inflación implícita. Nosotros tomamos las tres medidas, según para cada uso, a veces puede ser más útil una que otra, pero tomamos las tres, miramos las tres y miramos un promedio, y eso nos preocupa. Yo por ahí titulé, dije las expectativas, las expectativas son rígidas, pero van reaccionando. Nosotros en prácticamente todos los comunicados del Comité de Política Monetaria hemos insistido y reiterado nuestra preocupación por las expectativas,
Y nuestra preocupación que en los primeros meses tuvimos una baja importante, pero ya hace unos cuantos meses que las vemos muy rígidas y no logramos que esas expectativas lleguen hasta el nivel que ustedes ven ahí, la franja gris, que es el rango objetivo de inflación que tenemos, que es que lleguen a estar, la inflación esté entre 3 y 6. Esa sería la parte preocupante de la película y lo que nos preocupa y nos ocupa día a día. Lograr convencer y que los agentes económicos entiendan nuestros objetivos y lleven las expectativas. De todas maneras, porque a pesar de que nosotros marcamos que no hemos llegado y que estamos todavía lejos del objetivo, sí creo que hay algunos indicadores que nos van mostrando cuál es el camino. La gráfica esta, la gráfica verde, es la inflación, pero la gráfica azul es cómo se han movido las expectativas. Esta medición, esta gráfica va desde el 2014 hasta acá, que desde 2014 es la serie histórica que tenemos de las expectativas, la serie que está publicada hoy. Entonces yo digo, estamos todavía lejos del rango objetivo, pero si uno mira dónde está los últimos 36 meses, claramente están en un nivel algo más abajo y bastante más abajo de lo que ha sido la media histórica de las expectativas. E incluso, y eso uno lo puede ver, aún con una inflación como tuvimos la segunda parte del 21 y buena parte del 22, una inflación creciendo y mucho, las expectativas algo subieron, pero poquito. Y la reacción fue bastante menos que en otras oportunidades que había habido esos shocks. Entonces, nosotros vemos las expectativas muy rígidas, pero sí evolucionando y en la línea de lo que nosotros entendemos que es el camino adecuado. Estos son números no directamente nuestros, pero yo acá quiero marcar, la semana pasada, unos 10 días, el Fondo Monetario publicó lo que se llama la revisión del artículo 4. Es una revisión que el Fondo Monetario hace de todos los países en el mundo, publicó la revisión de Uruguay, y entre otras cosas, esa revisión destaca la política monetaria, pero hicieron un trabajo bien relevante sobre el funcionamiento de las expectativas, ¿sí? Y lo destacan particularmente, y yo por eso lo quise traer, porque ya no somos nosotros autocomplacientes, sino que el propio fondo empieza a marcar eso. Si ustedes miran estas columnas celestes, es lo que aumentó la inflación entre el máximo de 2022 y el mínimo que había tenido en 2021. ¿Tá? En distintos países, en Chile, en Perú, en lo que se dice LA5, es los 5 países serios grandes de América Latina, países emergentes, países avanzados, y lo que aumentó en Uruguay, que es la línea amarilla. Claramente la inflación en Uruguay aumentó bastante menos que lo que aumentó en otros países. Y el puntito que tienen en el medio de cada una de las gráficas es lo que aumentó las expectativas. Con lo cual, claramente, las expectativas en Uruguay, ante el shock de inflación, aumentaron, pero aumentaron bastante menos que lo que aumentaron en otros lados. ¿Ah? De vuelta, voy a reiterar esto N veces, no es para quedarse conforme, pero sí son señales, medidas que van mostrando el camino. Del otro lado, la otra gráfica es algo parecido, lo que era el periodo 2000-2005 y cómo en Uruguay las expectativas de inflación éramos el peor de la clase en cuanto a que subía la inflación, subían las expectativas. ¿Sí? Hoy no somos los mejores de la clase, pero hoy sube la inflación y las expectativas están relativamente ancladas. Entonces, hay una mejora y hay una mejora en el comportamiento. De nuevo, siguiendo robando argumentos, encuesta de Exante, publicada también hace algunas semanas, la consultora Exante hace una encuesta sobre, es una encuesta a empresarios, donde lo que dice
cómo ven los empresarios la inflación en 3, 4 años. ¿Ah? De nuevo, los datos están lejos de ser perfectos, pero sí, en la anterior medición, en el segundo semestre del 22, solo el 18% de los empresarios esperaba tener la inflación adentro del rango. Hoy el 32% de los empresarios que responden a la encuesta entienden que va a estar adentro del rango. ¿Llegamos? No, no llegamos, pero vamos dando pasos. ¿Ah? Parecido, lo mismo, ¿no? Mirado desde el otro lado, el cierre de 2024, que es de alguna manera lo más parecido a la meta que nosotros tenemos. ¿Ah? El 54% de los empresarios veían la inflación arriba del 8 al final del 24. Hoy son, me estoy quedando ciego, el 19% los que ven la inflación arriba del 8 en el 24. Nos falta mucho, pero seguimos teniendo indicadores que van en el buen camino. ¿Ah? Algunos pequeños comentarios sobre el propio instrumento. Yo dije, hoy conté que lo que nosotros usamos como instrumento es la tasa de interés. Hoy, hasta que hicimos el cambio, éramos el único país en el mundo con régimen de metas de inflación que usaba algo que no era la tasa de interés. Hoy nosotros, o mejor dicho, que usaba los agregados monetarios. ¿Ah? Y lo que hemos hecho es reaccionar con la tasa de interés. Marzo del 2020 es que empezamos a implementar este plan. En septiembre del 2020, agosto-septiembre del 2020, empezamos con el régimen de tasa en plena pandemia. ¿Ah? ¿Qué hizo la política monetaria en plena pandemia? Donde lo que importaba era que la actividad siguiera funcionando, que las empresas siguieran viviendo, que la gente pudiera seguir trabajando y actuando. La política monetaria se puso en fase expansiva, con una tasa muy baja, una tasa en términos reales negativa, del 4,5%, de tal manera que la actividad económica fluyera. ¿Sí? Y así empezamos, eso es lo que ven al principio, la parte primero plana de esa curva. Pero pasó el 2020, pasó buena parte del 21 y allá por agosto-septiembre del 21, después de varios meses de deliberaciones de cuándo íbamos a entender que estábamos en tiempos normales, entendimos más o menos en esa fecha y que era hora de empezar el camino de normalizar la política monetaria, porque no era viable mantener política monetaria laxa en 4,5 eternamente. Y a partir de ahí empezamos un largo camino de subir la tasa de interés hasta por ahí sobre el segundo semestre del 2022, donde la tasa de interés pasó a estar lo que le llamamos en terreno contractivo. Nosotros tenemos una definición de que la tasa neutral, la tasa real neutral es un 2%, hoy estamos en una tasa real en el entorno de 4%, por arriba de la neutral. Eso pasó desde septiembre, por ahí, septiembre-octubre del 22, estamos en terreno contractivo. ¿Ah? Solo para mostrar, pero en esto no nos diferenciamos de nada, la primera gráfica que tiene a la izquierda es lo que hicieron los demás países de la región, Chile, México, Colombia, reaccionaron. En general se valora que los países latinoamericanos reaccionaron y reaccionaron antes, mientras Europa, de nuevo, haciendo algo de gala de países cercanos, vecinos nuestros, un poco estaba con que esto era transitorio y que había que esperar. Europa demoró más. Los países latinoamericanos reaccionaron y reaccionaron rápido. Perú, que es la línea negra, es capaz que el que reaccionó con menos agresividad, pero todos reaccionaron. Lo mismo Estados Unidos y lo mismo al final también el Banco Central Europeo. ¿Ah? ¿Cómo opera? Esto, de vuelta, no pretendo que miren los números, esto lo único que mira es una publicidad nuestra y de vuelta tratando de mostrar cómo razonamos. Nosotros tenemos este mapa de calor de lo que esperamos, que cuando nosotros aumentamos la tasa de interés, cómo reaccionen un montón de variables
y miramos si esas variables están reaccionando de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Tasa de interés, el crédito, el tipo de cambio, la cantidad de dinero, etcétera, etcétera. ¿Tá? Como ustedes podrán ver, cuando empezamos con esto, muchas de las variables estaban en rojo. Hoy, llegando a mayo del 2023, tenemos variables que van reaccionando de acuerdo a lo que nosotros esperamos. ¿Tá? Yo digo, y sin entrar en debate, parte de la explicación de por qué insistimos con que la política monetaria, el régimen de metas de inflación en Uruguay sí funciona y los canales operan y operan correctamente como un libro de texto dice. El otro día, y vuelvo al debate que contaba de la semana pasada, se daban ejemplos. Porque a veces decimos no, porque Uruguay está muy indexado y hay negociaciones salariales que son muy duras. Y varios de los opinantes en el COSO marcaron 2, 3, 4, 5 mercados donde las negociaciones salariales son mucho más duras que en Uruguay y mucho más indexadas. ¿Tá? Se dice no, porque Uruguay está dolarizado, entonces no funcionan. Eso claramente la dolarización dificulta los canales, pero hace que igual funcionen. Perú es un país que está muy parecido en la dolarización que Uruguay y el régimen funciona. Entonces, con esto un poco mostrar, solo para que vean los colores, la importancia de esto. Simplemente también un poco para agregar al debate de algunas preocupaciones que hemos tenido, yo digo, esta es la curva de interés en pesos, ¿sí? Esto es lo que el gobierno paga, o el Banco Central paga por las letras de regulación monetaria, más lo que paga el gobierno, la curva en pesos, según el plazo. Esta curva era la curva que estaba en octubre de 2022, donde en el primer punto, que se parece mucho a la tasa que nosotros pagamos, o la tasa de política monetaria que fijamos, que estaba en ese momento en el 11%. Esta es la curva de tasas de interés en enero del 2023. Y la siguiente es la curva de las tasas hoy. Entonces yo digo, si bien nosotros seguimos durante un tiempo más o unos meses más subiendo la tasa a un día, que es la tasa que nosotros controlamos, el mercado sí ha reaccionado, sí nos ha creído, y en realidad en los plazos más largos ya hace unos cuantos meses que la tasa en pesos viene cayendo. ¿Sí? Y se ha dado lo que es una curva invertida, donde a plazos largos las tasas son bastante más bajas que a un día. Eso de alguna manera muestra o va dando indicadores de la credibilidad del programa. ¿Sí? De nuevo, todavía nos falta mucho, pero va dando la credibilidad del programa. Acá, después de esta transparencia, que está el precio del dólar. Yo digo, complemento de todo este manejo de la tasa de interés, tiene que ver con tener, como decía hoy, un mercado de cambios donde se cuide y más que cuide la libre flotación. ¿Qué cosas hemos hecho? La principal preocupación, y en los primeros meses y durante un año largo, cuando entendimos que era importante, intervenimos en el mercado. Intervenimos comprando dólares, intervenimos permitiendo que se integraran las letras de regulación en dólares, intervenimos con operaciones a futuro, fuimos tomando distintas acciones, hasta que llegó un momento que entendimos que lo más sano era que el mercado se autoabasteciera y que el mercado de cambios refleje no otra cosa que la oferta y la demanda de dólares con las condiciones que tenía el mercado en cada momento. Una preocupación bien importante ha estado en que todos los participantes lleguen al mercado de cambios.
Ahora después voy a mostrar algunos numeritos de quién opera, pero claramente, por ejemplo, empresas públicas, y acá ahora voy a dar un buen ejemplo con ANCAP, UTE y alguna otra empresa pública, cuando tenía que operar, comprar dólares o eventualmente vender dólares, pero básicamente comprar dólares, lo hacían muchas veces con el Banco Central. Eso en definitiva, ¿qué era? Era una demanda por dólares que no iba al mercado y por tanto, de alguna manera, terminaba jugando en el precio del dólar. Agregado que a eso implicaba que el Banco Central acumulaba reservas y cada vez acumulaba más reservas, cosa que no es gratis tampoco, porque para acumular esas reservas terminaba emitiendo deuda en pesos que cuesta y que le cuesta a todos los uruguayos. ¿Ah? Entonces, en estos meses o en 2 años largos, hemos hecho el esfuerzo de hacer que las distintas empresas públicas vayan al mercado a comprar dólares en el mercado spot, cuando lo precisan, pero también ya hace casi un año comprando a futuro y comprando en el mercado. ¿Tá? Y cosa que parecía que al principio era complicada y que cómo se iban a adaptar, la realidad es que hoy operan en el mercado y hay gente de todas las partes. Yo me animaría a decir que además operan y operan muy bien. O sea, peleando precios y consiguiendo operar muy bien. Entonces, completamos el mercado, ¿sí? Le dimos más volumen, si miran sobre todo ahora estos meses está más chato, pero ha habido meses de muy buena operativa en el mercado de cambios, reflejando de nuevo el precio adecuado. ¿Ah? Acá simplemente para que vean algunos numeritos que, de nuevo en este esfuerzo de transparencia, estamos empezando a publicar, lo publicamos trimestralmente, pero esto es cómo se opera en el mercado y básicamente el mercado uruguayo lo que tiene es un sector público no financiero, básicamente empresas públicas, que son los grandes demandantes de dólares, y un sector privado que es el gran oferente de dólares. ¿Sí? Después, dentro de ese sector privado, bancos, fondos de pensión, hay momentos que demandan más dólares, hay momentos que demandan menos dólares, pero básicamente un sector privado que ofrece dólares y un sector público que demanda. Entonces, estamos muy conformes con la operativa que está teniendo el mercado y de alguna manera, yo digo, al haberlo completado, entre otras cosas, nos da la garantía y nos ha asegurado el comportamiento bien sano. ¿Por qué? Porque cuando había un exceso de intervenciones, los distintos agentes económicos terminaban teniendo un sostén y ya sabían que el dólar al final terminaba teniendo un techo o teniendo un piso. Y eso terminaba cambiando los comportamientos de los agentes económicos cuando tomaban decisiones. ¿Ah? ¿Esto quiere decir que no vamos a intervenir nunca más? No. Cuando sea necesario, vamos a intervenir. Pero vamos a intervenir cuando realmente entendamos que hay condiciones de mercado desordenadas que hagan que sea necesario intervenir. Un poco para cerrar esta parte, yo digo, no sé cómo vengo de tiempo, pero un poco las proyecciones. Nosotros tuvimos reunión del Comité de Política Monetaria la semana pasada, o hace ya un poquito más, 10 días casi. Resolvimos mantener la tasa de interés en 11,25, en el entendido y valorando, como yo decía, la evolución de la inflación, valorando positivamente la evolución de las expectativas y entendiendo que es necesario seguir dando estas señales. ¿Ah? Y que la política monetaria se mantenga en fase contractiva. ¿Ah? Estas son nuestras proyecciones. Nosotros ya hace mucho tiempo publicamos, yo capaz que omití decir, pero lo que le llamamos nuestro horizonte de política monetaria es la inflación a 24 meses.
Hoy nuestra proyección de inflación a 24 meses está dentro del rango, es una inflación que está en el entorno del 5,7, pero lo que hacemos es publicar lo que se llama un fan chart, mirando los distintos elementos de riesgo que puedan hacer que esa proyección se vaya para arriba o eventualmente para abajo. Y en ese marco, con una probabilidad, una cierta probabilidad, donde entendemos que va a estar la inflación. ¿Ah? O sea, esa es nuestra proyección. Y esto que también es importante para los distintos agentes, ya de hace bastante tiempo venimos proyectando cómo vemos que va a seguir la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestro instrumento. En la medida que nosotros entendamos que la inflación va a ir convergiendo, que las expectativas van convergiendo, lo natural y lo que ven en esa gráfica, esa es la evolución esperada de la tasa de interés, esperamos que la tasa de interés se pueda seguir bajando. Ahora, esa tendencia, que hoy lo que mostramos es una tendencia, una proyección de hacia dónde vamos, con cierto margen, es lo que esperamos bajo los supuestos de que las expectativas se van a comportar como nosotros esperamos, que la inflación se va a comportar como nosotros esperamos. Ahora, esa baja se va a dar y va a ser tan lenta como sea necesario para que las expectativas converjan a lo que nosotros queremos que converjan. ¿Ah? Así que, por ahí, un poco, después cualquier cosa, creo que con esto completé el panorama. De nuevo, creo que conté por qué, está bien claro, qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y por qué elegimos hacer lo que estamos haciendo. Tiene una razón de ser, tiene un sustento teórico, pero también bien práctico y bien claro. Estamos teniendo resultados, todavía no son los resultados que queremos, pero entendemos que son buenos resultados y en el camino que queremos. Y de que estos resultados se mantengan es que depende las trayectorias hacia adelante, pero sí dejando bien claro ese compromiso con la inflación como objetivo central del banco. Para no aburrirlos, pero sí tocar algunos otros temas. En algunos no me voy a detener mucho, solo hay un mensaje sobre todo que me parece importante marcar y ahora me detengo en eso. Capaz que en otras presentaciones me detengo más en esto, pero simplemente reiterar la solidez actual del sistema financiero. Está el superintendente acá, no más que esto, o sea, un sistema financiero con muy buenos niveles de solvencia, muy buenos niveles de liquidez, con baja morosidad. Y me quedo por ahí. No vamos a meternos más en eso. Como partimos de un muy buen sistema, un sistema financiero sólido, es que ya hace 3 años que venimos con esta preocupación de tenemos un buen sistema financiero, un sistema financiero sólido, pero que entendemos que sin perder solidez tiene mucho espacio para crecer, mucho espacio para mejorar, ¿sí? Y para innovar. ¿Ah? Y acá simplemente contar una de las iniciativas que el banco está teniendo ya hace un tiempo, que es lo que le llamamos el programa de innovación financiera, que es un programa que trabaja el Banco Central, pero trabajan con toda la industria, con la industria y más allá de la industria. ¿Ah? Con varios programas, por decir algo, por ejemplo, tomó lo que le llamamos el onboarding digital, la idea de que un cliente puede hacerse cliente de un banco, de una institución financiera, sin pasar físicamente por la empresa, por una sucursal. Eso que en 2020 nosotros hicimos algunas mesas con los distintos actores, era motivo de discusión y algunos decían, no, esto no se puede porque hay una norma que lo tranca y había un montón de cosas. Este ecosistema de innovación la fue resolviendo. ¿Ah? Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. Incluso la idea, y para
para el sector financiero que está por acá, la idea de este año o el plan de este año además es un poco redoblar la apuesta, porque creo que hemos avanzado muy bien, pero queremos, y acá voy a dar un ejemplo de Argentina, que a veces no lo tomamos, donde la industria tiene que tomar un papel incluso más relevante. ¿Sí? Yo qué sé, en Argentina la innovación la lidera la industria por sobre el regulador. Entonces, muchos de estos grupos de trabajo queremos que sean los propios regulados los que propongan, los que miren nuevas tecnologías, los que miren nuevas maneras de trabajar y lideren. ¿Ah? Eso es parte de lo que queremos. Acá capaz que es lo que me voy a detener más, porque ha sido un eje central, es uno de los objetivos centrales que hoy como banco tenemos para 2023. Yo me animo a decir que esto pretende ser una reforma, de alguna manera una reforma micro. Uruguay tiene un sistema de pagos que de alguna manera está bastante atrasado, bastante por ser generoso, ¿ah? Con prestaciones bastante reducidas con respecto, ya no al mundo desarrollado, bastante reducidas respecto a la región y que hay mucho para mejorar. Ahora, ¿por qué? No es por un capricho. En parte es un capricho, pero yo digo, yo la semana pasada estaba de viaje y uno le da placer cuando va y yo qué sé, con su tarjeta, o sea, me fui de viaje una semana sin retirar efectivo, con la tarjeta pagué, no me dejó de funcionar en ningún momento, bueno, y con mucha cosa que uno podría agregar. Entonces, eso uno diría, bueno, es un capricho para que el presidente del Banco Central esté más contento porque cuando va a cualquier comercio en Uruguay paga. Yo lo que digo es que eso al final lo que busca es una reforma micro, porque cambiando todo el rozamiento y toda la fricción que hay en el sistema de pagos, yo creo que vamos a hacer más eficiente toda la actividad económica. Acá tenemos empresas de muchos sectores, pero claramente hay una preocupación en muchos sectores de la economía, a veces por los costos que eso genera, muchas veces por la falta de disponibilidad de instrumentos, por la falta de innovación en lo que se usa. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad de que toda la economía funcione mejor, que funcione de manera más eficiente. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo que me encantó. En Inglaterra lanzaron hace poquito un producto, una empresa, que lo que hace es, uno compra, creo que son por 30 libras, café para todo el mes. ¿Ah? Y uno va con su tarjeta de crédito o de débito, lo que fuera, la que asoció, y creo que no en toda Inglaterra, pero en un montonazo de lugares que están adheridos, y paga el café con esos 30 y se lo dan. Tiene todas unas reglas, son 5 cafés por día, no sé qué. Pero la persona no tiene ni que ir anotando, ni tiene una aplicación que va registrando, sino que lo único que hace es ir y pagar, y el sistema atrás hay todo un soporte que hace. Entonces, como experiencia de pago, yo digo, es casi perfecta, porque uno de lo único que se preocupa es de poner en el contactless la tarjeta, pero no cuenta los cafés, no hace nada. ¿Ah? Estamos muy lejos de eso, pero claramente esas cosas hacen a la eficiencia. Cuando acá, de repente, en algunos comercios uno va a pagar y se pasa 3/4 de hora pasando de un lado al otro y lo pasan con el otro funcionario. Bueno, yo creo que ahí hay un espacio. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo y cuál ha sido la filosofía de este proceso? La filosofía de este proceso fue, desde el Banco Central, lo que nos importa es dar lineamientos para que los agentes económicos tengan claro cuáles son las reglas de juego y se adapten. Entonces, ¿qué cosa hicimos en 2020? Publicamos una hoja de ruta con todo lo que decíamos que íbamos a hacer. ¿Sí? Esa hoja de ruta, que es eso que ven ahí en la pantalla, esa es la carátula del
del documento electrónico, definía qué sistema de pagos queremos, que es lo que se llama un sistema de pagos sólido, eficiente, innovador y accesible. Eso de alguna manera eran los principios que queríamos. En septiembre, octubre del 2022, hicimos una rendición de cuentas de lo que habíamos prometido hacer en 2020 y todos los hitos, que me animo a decir que se cumplieron todos. Algunos capaz que no absolutamente exitosos, pero se cumplieron todos. Y lanzamos un nuevo documento que pone los lineamientos 2023-2025. Solo como 2 ejemplos, pero hay varias de estas cosas que hicimos. Destacar una cosa que hicimos hasta ahora y que ya está dando buenos resultados, es lo que se llama el proceso de multiadquirencia, que cualquier empresa, cualquier comercio pueda contratar con una única empresa de pagos y esa empresa de pagos le da acceso a todos los medios de pago que existan, o a casi todos. Este proceso que lo hicimos con los principales sellos está funcionando desde 2021 con Mastercard y de 2022, septiembre de 2022 con Visa. ¿Qué uno esperaría de eso? Mayor competencia. Antes uno iba a contratar Visa y había una sola empresa con quien contratar Visa. Quería contratar Mastercard, había otra empresa con Mastercard. Hoy hay 5, y esperamos que haya alguna más, empresas que ofrecen el acceso a Visa y a Mastercard a la misma vez. ¿Eso en qué debería reflejarse? En competencia, y eso debería bajar los precios y bajar los costos. Algo de eso se está dando. Yo me animo a decir que todavía en bajada de precios algo hay, y en algunos sectores hay, pero todavía es poco, ¿sí? Pero lo que sí es muy claro es en la prestación de servicios. Las empresas que están en este mercado están compitiendo y mucho por los servicios que le dan al comercio. Desde ofrecerle un software para que administre todo su flujo de fondos, hasta prestaciones, regalarle el POS u otras cosas. Entonces, estamos viendo competencia. Esto como ejemplo de cosas que hicimos en el pasado, en estos años, no voy a darlos todos. Sí, capaz que 2 minutos, lo que para nosotros es el proyecto para este año, el proyecto central en pagos y hacia lo que queremos ir. Lo que le llamamos un sistema de pagos rápidos. Capaz que algunos de los que están acá, que por ejemplo hayan ido a Brasil, lo van a ver. Esto es algo que algunos países en el mundo han ido implementando, que esto es básicamente lo que hasta ahora conocemos como una transferencia, pero es una transferencia que va a funcionar en forma inmediata. Si yo mando la transferencia y la otra persona o la otra empresa lo recibe en poquitos segundos, sin intervención de ningún sello de tarjeta ni nada, simplemente lo recibe y además de forma muy amigable para el usuario. ¿Sí? Hoy queremos hacer una transferencia, tenemos que entrar a la página web, loguearnos, ir a buscar el ítem en el menú. La idea de esto es que sea rápido. El ejemplo claro, hemos tenido mucha colaboración y mucho diálogo, tanto con la experiencia de Brasil como con la India. El presidente del Banco Central de Brasil actual nos dice, no son 3 clics, son 2. Si ponen 3, fracasa. Entonces, esa es un poco la filosofía. El proceso va a ser lento. Esperamos que ya el mes que viene una buena parte de esto empiece a funcionar. Sobre fin de año va a funcionar con más prestaciones y la idea es que siga. De nuevo, ¿qué buscamos con esto? Medios de pago más ágiles, más eficientes, que le faciliten a los consumidores, que le faciliten a las empresas, que generen más competencia y que bajen los costos de toda la economía. Esto simplemente para contar, no me quiero detener. El año pasado hicimos una presentación bien grande de esto. Es como nuestro proyecto central para este año y seguramente seguirá mejorando el año que viene, pero es el proyecto central y por eso me parecía importante contarlo. Después estamos trabajando en muchas otras cosas que no los quiero aburrir, algunas que van más rápido, otras que van más lento, algunos cambios en el mercado de capitales que algunos se han dado. Yo hago mi autocrítica menos
menos rápido y menos profundo de lo que nos gustaría que fueran, pero con algunos cambios en el mercado de capitales. Esto que todavía está como en incubadora, que es lo que le llamamos la banca abierta, que eso tiene que ver con el intercambio de información, entre las distintas instituciones financieras, los usuarios, etcétera. Es un proyecto que también viene evolucionando y que esperamos que de acá a 2 o 3 años vaya dando sus frutos. Bueno, por supuesto, en mejorar la gestión del control del lavado de activos, tenemos una serie de iniciativas. La protección del consumidor, yo acá solo marco, estamos haciendo muchas cosas, pero marco un hito, porque además hay todo un debate que no me voy a meter ahora, que tiene que ver con los créditos y con el mercado de créditos al consumo y las refinanciaciones, pero dentro de eso uno de los elementos bien claros es la transparencia. Sobre fin del año pasado publicamos este documento, que es lo que llamamos una guía de buenas prácticas, que es lo que el Banco Central espera que las instituciones financieras, cómo espera que se comporten, ¿sí? De nuevo, no es un documento obligatorio, pero sí es un documento de lo que esperamos. Esperamos que atiendan bien a sus clientes, que le ofrezcan buenos servicios, que le den buena información, que sean transparentes, que no le vayan, como a veces es el caso, o las quejas, que no le vayan a cobrar a las 2 de la mañana, ¿no? El acreedor tiene derecho a ir a cobrarle al deudor, pero que tengan prácticas razonables, que no le pongan un revólver en la cabeza a la hora de cobrar, comportamientos que uno espera, pero que de alguna manera, no, porque es parte de lo que a veces se discute. Entonces yo creo que esta es una buena contribución que hemos hecho. Lo mismo en finanzas sustentables, es claro, y por suerte yo digo que el mundo ha entendido que el ambiente y las finanzas no son caminos que van por lados distintos, no son vías que van por lados muy distintos y que no tienen nada que ver, sino si uno quiere vivir en un mundo que se sostenga, hay que poner fondos, hay que financiar. Bueno, desde ahí entendemos que tenemos un rol para trabajar, para aportar, para que los flujos de fondos vayan hacia actividades que entendemos son importantes. Tenemos varios programas. Y por último también mencionar, porque esto capaz que no es un tema popular, pero sí es relevante el tema de los activos virtuales, donde también era un tema que estaba como al costado, y lo que hemos hecho del Banco Central es entender que es un tema que existe, que le genera un montón de riesgos a los usuarios, a las empresas, a las instituciones, pero que también tiene ciertas oportunidades porque son tecnologías que de a poquito se van estableciendo, se van haciendo más sólidas, tenemos que acompañar. Ahí lo que hicimos fue publicar lo que le llamamos un libro blanco de cómo vemos el tema y mandamos un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Parlamento y que en principio esperamos que se termine aprobando este año y a partir de ahí vamos a reglamentar. Eso, como en muchas otras cosas, ha habido problemas, hemos tenido algunos fraudes en los últimos meses. Bueno, este tipo de medidas apunta a dar cierta protección y a que se encamine el tema y esté bajo control. No vamos a estar exentos de que haya problemas, pero lo vamos a encauzar. Entonces, bueno, esto muy rápido, este final, pero contar algunas de las cositas que estamos haciendo. Así que, bueno, de nuevo, agradecer. Espero que no se me hayan dormido, mucho número, pero bueno, de nuevo.